Subrayarte. Padre de cultura y pasión, un rincón de divulgación, inspiración o emoción. Ven y descubre, ven a escuchar, que el mundo es más bello cuando hay que subrayar. Muy buenas subrayartitos. ¿Qué tal, hijos de Bradbury? Bienvenidos a un nuevo programa de Subrayarte, vuestro podcast de divulgación cultural, libros, cine y arte. Qué ganas tenía de decir esta frase porque inauguramos cuarta temporada, hace ya muchísimos meses que no nos vemos y ya estaba deseando de hacer nuevos programitas para traeros nuevo contenido divulgativo y qué mejor manera que empezar con un viejo conocido. ¿Qué tal, Ángel God? Bienvenido a Subrayarte. Hola, buenas, Miki, ¿qué tal, subrayartitos? No, la pregunta es, ¿cómo estás tú después de tanto tiempo? Que nos vimos hace la Navidad de Dickens, allá por 2020 y algo. Claro, estaba esperando que me llamases antes, pero bueno, yo sé que hay que preparar un buen programa y no puedo venir a subrayarte con cualquier cosa, ¿no? Creo que traemos hoy un temón, un programón. Vaya que y, sí. Bueno, estoy muy ilusionado, muy emocionado de volver contigo, con vosotros. Y bueno, creo que va a quedar una cosa muy maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y... No hace falta que aquí salga ninguna cámara oculta para ya saberlo. Es de sobra conocida nuestra complicidad y por eso hemos traído un tema que nos va a cautivar, porque estamos hablando de una de las mujeres más impactantes, tú como historiador y yo como filólogo, de la historia, porque tiene referencias a ambos campos, tanto la lengua, Sí. ¿no?, que es mi campo, como a la historia, que es la tuyo. La Malinche, ¿qué te parece este tema que te he traído hoy? Bueno, tú ahora la has llamado, acabas de decir, la Malinche, pero tiene muchos nombres. Una multiplicidad de nombres, dependiendo de unos y de otros. Ajá. Yo como historiador te puedo decir que, bueno, me encanta todo de la Malinche, pero bueno, sí es verdad que dependiendo de unas crónicas u otras, pues la vamos a poner en un altar o la vamos a bajar un poquito más abajo, incluso a tildarla de traidora, pero eso lo iremos viendo. Eso te va a decir, que tú cómo la ves, como la madre de la patria, o la ves más como la villana que estuvo al lado de los españoles y traicionó a toda una identidad mexicana. Bueno, hay una cuestión que es sumamente importante, ¿no? Y es que Malinche, es un hilo conductor, es un puente entre dos mundos, entre dos culturas. Malinche fue una mujer, un personaje muy, muy inteligente que, bueno, está en medio, vamos a ver, ¿no? Está en medio. Yo como historiador te debo decir que me quedo con todo de Malinche. La combi completa. Eso es. No puedo hacer un juicio de valor como historiador. Tiene sentido, ¿no? sí. Entonces tengo que acudir a las fuentes, tengo que creerme unas y otras, y luego pues cada uno ya tiene su opinión o toma su decisión. Pero Malinche es un personaje muy, muy importante para el Nuevo Mundo y para el Viejo Mundo también, ¿no? Me gusta la parte mala, como a ti te gusta, que te gustan las mujeres malas. Soy a tope fan de las femme fatal, muy bien, que vamos a hablar también de ellas. También tiene cosas muy, muy buenas y muy positivas. Bueno, es un personajazo y creo que tenemos que presentarlo en todo su esplendor. En el siglo XIX es cuando ya Malinche empieza a tener, por el tema del nacionalismo, otra forma de ver
otra visión respecto a unos y a otros. Bueno, Ujú. y simplemente decir que Malinche pues es un personaje que me apasiona igual que a ti, porque es historia, es mito, es leyenda, en general es cultura, ¿no? Y también, bueno, pues eso es un personaje muy controvertido, dependiendo de nosotros. Y a mí que me gusta la bruma, tú sabes, pues Malinche está rodeada de bruma desde que nace. Muy bien, pues esas son las palabras de señor Gold, que como siempre nos deja tetraplégicos con sus discursos romanticistas del siglo XIX. Y vamos allá con el primer acto de esta fascinante historia sobre Alertitos. Vamos a empezar por el principio, por ese origen no solo del nombre, sino también de la niña, ¿no? De dónde viene esta pequeñita que al final se va a convertir en la mano derecha de Cortés, porque va a ser su traductora durante el tiempo que dura la conquista de México, y va a estar ahí negociando con los caciques e interpretando todo lo que dice el capitán español para conseguir alianzas. Y vamos a empezar por el principio, por el acto 1, Malinali. Así que, Ángel Gold, si a usted le parece, volvemos atrás a la historia, activamos la máquina del tiempo y empezamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta apasionante historia de la Malinche, pero antes que Malinche se llamaba de otra forma, tenía, vamos a decir, su nombre de mortal, aunque todo esto, pues, es un poco relativo, ¿no? Porque, como he dicho antes, las fuentes que tenemos son escasas, ¿no? Es todo interpretaciones y suposiciones. Pero Ángel nos va a contar cómo surgió todo este embrollo del nombre, porque ya en verdad, ¿no, Ángel? Se llamaba Malinali, ¿podemos decir que se llamaba así? Sí, claro. Bueno, iremos descubriendo luego los diferentes nombres de Malinche, que en principio, bueno, se la conoce como Malinali. Bueno, la identidad de la Malinche, tengo que decir, que está profundamente ligada a la multiplicidad de nombres que recibió a lo largo de su vida, cada uno con implicaciones sociales, políticas e históricas, ¿vale? Malinali probablemente es un nombre vinculado al calendario azteca, cuyo signo estaba considerado como infortunado. Luego vamos a ver por qué se la trata como un personaje, bueno, que trae mala suerte, la muerte. O sea que ya desde el principio el misterio, la bruma, va a estar Claro, presente en este personaje. Claro, porque su nombre, bueno, pues está escrito, digamos, yo me gusta decir que está escrito ya. El significado de su nombre está escrito en las estrellas, ¿no? En este caso, en el calendario, ¿no? Uh-huh. Bueno, significa, vamos a ver lo que significa, ¿no? Malinali, Vale. que significa, fíjate, hierba, cordel torcido, Uh-huh. ¿vale? Hierba trenzada o enredadera, y se representa en los códices por un haz de zacate. Es un nombre funesto, del 12º día del calendario nahua. Algo así, hoy en día la podríamos llamar viernes. Vaya. ¿Vale? O sea, lo que para Viernes. nosotros sería el viernes, ¿no? Sí, bueno, su nombre va asociado a este día, que es un día funesto en el calendario. Vaya. Este nombre la conectaría con la diosa precolombina. Tú dirás, ¿por qué Malinali? Uh-huh. Pues por esto, ¿no? Por conectarse con la diosa precolombina, ni más ni menos, que se llamaba Malina Xochitl, o Cochil, Malina Cochil, algo así, que me perdonen los... La Mali de toda la vida, ¿no? La Mali La Mali de toda la vida. Así es más fácil. Mali Cochil. Eso es, que era una diosa muy temida por sus hechizos. Vamos a ver que ya desde su nacimiento esta mujer, este personaje, Malinche, Malinali, pues ya algo oscuro, una leyenda, ¿no? Oscura, algo funesto, va... Sí, como un presagio, ¿no? Que los indígenas eran mucho de eso también.
Eso es un presagio, porque bueno, todo nombre tiene su significado, ¿vale? Aquí pues en la cultura azteca, esta planta pues estaba asociada a la muerte, ¿vale? Ya que se colocaba en la cabellera del difunto, la planta que estábamos hablando, que de ahí viene su nombre, ¿no? Dicho nombre aparece tanto en fuentes, eso sí, indígenas como mestizas. Luego, pues es que hay que descubrir mucho de Malinche. Vamos a ver todo el tema del mestizaje también y, bueno, te cuento más. Los indígenas añadieron el sufijo honorífico Itzin. Itzin tiene un significado que es doña. Vaya. Y también luego ya se le dará ese honor, ¿no? Ese sufijo también tendrá un significado, ¿no? Para los conquistadores. Dando lugar a Malinchín. También se la conocía como Malinchín, que sería doña, ¿no? Doña Malinali, algo así, ¿no? Sí, doña Malinali. Vale. Término que en un inicio se aplicó a Cortés, pero que acabó identificándose a ella, ¿vale? A ella misma, derivando finalmente en Malinche. Ajá. Todos los españoles pues, van a tener su forma de llamarla, ¿vale? Pero siempre asociado a este significado, a este nombre, a esta idea. Es probable que su nombre original pues siguiera la costumbre indígena de nombrar a las hijas según su orden de nacimiento, ¿vale? Y con el tiempo, pues su figura fue asociada a otras imágenes simbólicas de la tradición mexicana, mexica, como esto creo que, bueno, la chingada sí, se conoce. Sí, ¿no? sí, se conoce, luego hablaremos de ello. Pero lo curioso es que también, si os suena la leyenda de La Llorona, claro, pues también tiene su vínculo con, en este caso, Malinali, ¿no? La Llorona o incluso la Virgen de Guadalupe. Hasta la Virgen de Guadalupe tiene relación con la Malinche. Claro, porque, sí, bueno, ya es sabido, ¿no? Todo el mundo sabemos la relación que tienen los mexicanos con la Virgen de Guadalupe. Yo te diré que yo como extremeño, pues, ¿qué te puedo decir de la Virgen de Guadalupe, no? Esta chica, desde muy pequeñita, tenía mucha vinculación con la nobleza. No sé si lo sabías, ¿no? Porque siempre se ha oído la historia de que era una esclava, de que fue vendida como un regalo, como un obsequio a los españoles, pero sí es verdad que tiene un origen muy vinculado a la nobleza. De hecho, se creía que era hija de la concubina del altéped de la zona, porque sabía negociar con, por ejemplo, cuando le llegó su turno con Moctezuma, con muchos caciques locales, los españoles a través de ella negociaban, formaban alianzas, y entonces al dirigirte a un noble, tú tienes que saber cómo hablaba un noble, ¿no? No solamente traducías, ¿no? Es bastante curioso eso. Entonces, desde niña aprendió Popoluca y náhuatl. Se ha barajado mucho su origen de nacimiento. Sabemos, por la conclusión a la que llegan varias fuentes, que nació... Me vas a permitir que lo lea, porque es que yo soy fatal en los nombres del náhuatl, ¿vale? Tengo que ir a clases, ¿vale? Pero se cuenta que nació probablemente en la región de Coatzacoalcos, que es lo que hoy sería Veracruz, ¿no? Pero sí es verdad que muchos conquistadores pues también dicen que nació en Jalisco, ¿no? Lo que sí es verdad es que tiene una capacidad extraordinaria para comunicar, que desde muy pequeña fue políglota, y también es muy curioso la historia de su venta, porque Bernal Díaz del Castillo, que lo conocemos todos como ese soldado, ¿no? De Cortés, que relata la historia de las Indias cuando acompaña al capitán, él dice que fue vendida por su madre, pero sí es cierto que si la madre hubiera sido la señora de esa localidad, ¿no? La mujer del cacique, la señora principal, pues no la hubiera vendido. Entonces, se cree, ¿vale? Porque las niñas solo se vendían por dos motivos, por hambruna o por guerra, ¿no? Y guerra en este caso sabemos que no, porque la guerra vino luego. Así que podremos decir que se vendía por hambruna, pero es que, no obstante, si hubiera sido su madre la señora principal, no la hubiera vendido, porque la hubiera protegido. No. Entonces, hay algunos especialistas, como Elisa Queijeiro, que dicen que Malinche era hija de la concubina del señor principal, de este altéped
de que estamos hablando, de esta región, ¿no? De Veracruz. Entonces, por problemas con la señora principal, ¿no? La señora principal, pues, se ve que le tenía bastante inquina a la concubina de su marido, entonces, para deshacerse de ella, pues, vendió a la niña a unos comerciantes mayas que la llevaron a Tabasco, que fue allí en la batalla de Senla, donde la encontraron los españoles y la ofrecieron a estos conquistadores, a estos seres que venían en caballo y tenían barbas largas, ¿no? Y que eran maravillosos, parecían dioses, ¿no? Y ahí empezó, como digamos, la leyenda. Y también es muy curioso que ella, por su habilidad con las lenguas, pues sabía el maya chontal, que era como el maya más comercial de la costa, del puerto, ¿no? De esa zona de Tabasco. Así como el maya yucateco, que era como el maya que sabía Jerónimo de Aguilar, que al fin y al cabo conocía la lengua culta. Entonces, había ahí pues un choque de variantes porque Jerónimo de Aguilar no conocía esa lengua comercial, ese chontal, que Marina le podía traducir, ¿no? Entonces, ella traducía del maya chontal al maya yucateco y del maya yucateco Jerónimo traducía al castellano para Cortés. Entonces, esto empezó siendo un foco de interés que al fin y al cabo luego le supuso un sitio entre lo mejorcito, la crème de la crème de la élite de la conquista, y así pues llegó a convertirse en lo que hoy conocemos, lo que dijiste tú muy bien argumentado antes, Doña Marina. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí con Ángel Gold. Bueno, Ángel, ¿cómo lo llevas? ¿Estás a gusto? Muy a gusto, muy a gusto. Esto tenemos que repetirlo más veces. Sí, esto con un cafelito. Anda, que no hay cosas que hablar de la Malinche. Es increíble todo lo que hay sobre esta mujer. Pero sí es verdad que me gustaría contarte, antes de entrar un poco en... Porque bueno, ya sabemos que fue la intérprete de Cortés, ¿no? Que fue a su lado. Y antes de que nos cuentes un poquito más de la intérprete y de su relación más cercana con todo este ámbito de la comunicación y la mensajería, me gustaría también ponerte en contexto con la mujer indígena, que al fin y al cabo era muy diferente de lo que nosotros conocíamos como la evolución tradicional de la mujer española, ¿no? Porque al fin y al cabo eran dos imágenes contrapuestas que procedían, una del Nuevo Mundo y otra del Viejo Mundo, y que no tenían nada que ver. Por ejemplo, por contarte así ya desde el principio de la historia, la explicación del mundo, ellos, en el mito de la leyenda de los soles, decían que Quetzalcóatl, que era pues la deidad, ¿no?, de la vida y de la fertilidad, había creado el hombre y la mujer al mismo tiempo, ¿no? Parece ser que la tradición española, bíblica, cristiana, llámala como quieras, pues difiere en este sentido, porque fue Eva, la mujer, la que salió de la costilla de Adán, ¿no? Entonces, sí es verdad que te tengo que decir que hay unas versiones así un poco apocrifiquillas, así, que dicen que Lilith que fue la madre de los demonios, ¿no? Cuenta la tradición hebraica, pues que Lilith fue en verdad la primera mujer antes que Eva. Y sí fue modelada a imagen y semejanza, no a imagen y semejanza, sino en igualdad de condiciones, al mismo tiempo que Adán, ¿no? Y esto luego, pues, como Lilith se rebeló, fue expulsada por no aceptar la sumisión del hombre, pues dijo Dios, pues ahora la mujer no va a ser sumisa, y para que no me dé problemillas de cabeza. Entonces cogió la costilla del otro y naca, ¿no? Pero sí es verdad que el hecho de que fueran creadas las mujeres de indígenas de esta manera, pues condicionó mucho la imagen que tenían de ellas mismas. Ellas conocían perfectamente su cuerpo, estaban a la orden de sus ciclos menstruales con la luna. Ellas decidían si perdonaban al hombre en casos de adulterio, porque eran los hombres los que eran castigados, y si ellas los perdonaban, pues no había problema, pero si no, los podían echar de casa, podían incluso aplicarles castigos físicos, podían incluso divorciarse, ¿no? Podían decidir si perdonar el adulterio, y además el parto para ellas era un campo de batalla. Las guerreras del parto eran ellas, ¿no? Era una lucha también para dar a luz
a varones y a hembras. Y al mismo tiempo, la matrona, cuando veía el sexo del niño, pues empezaba una serie de cantos, ¿no? De cantos ritualísticos que ensalzaban la figura de la mujer, porque en verdad la superviviente había sido ella, ¿no? La guerrera en ese campo de batalla había salido triunfante, independientemente del sexo del niño. Si fuera, ya sabemos que la tradición española pues afirmaba que el linaje debía ser por parte del padre, ¿no? Y la madre como que estaba un poco más aplacada, pero para ellos no tenía absolutamente nada de importancia el sexo del bebé, sino el proceso de guerrear con ese campo de batalla y ganarlo, que era parir, básicamente, ¿no? Salir victorioso del parto, exacto, ¿no? Imagínate el choque de cultura cuando Cortés conoció todo esto, ¿no? Claro. Es bastante, claro, es la igualdad absoluta. Por eso antes cuando decía que fue vendida porque era una esclava, no fue vendida por el hecho de ser mujer, ni tampoco fue convertida en esclava por el hecho de ser mujer. Que ella se casó, le pidió a Cortés que quería casarse con este capitán, Juan Jaramillo. Posteriormente ya cuando intimaron, cuando tuvieron a Martín, que fue su hijo, pues quiso casarse, ¿no? El otro le dio tierras y decidió ella cuándo tener los hijos, cómo y con quién. Que esto es algo bastante curioso porque en todo momento, tanto Cortés como el resto de la capitanía, pues, o los soldados, la respetaban tanto que les dejaban ciertas licencias a la hora de decidir. Siempre se cuenta, sobre todo a la hora de hablar de la leyenda negra, de la visión de la Malinche como una traidora, siempre se cuenta que Cortés y ella tuvieron una relación sentimental. Pero esto de relación sentimental hay que tomarlo un poco con pinzas, porque en verdad, según las fuentes que tenemos, pues era una relación de barraganía. Básicamente era la barragana de Cortés, ¿vale? Es una especie de acuerdo de concubinato, un poco complejo, lo que hoy conoceríamos como pareja de hecho, ¿vale? Eliminando ese dato de concubinato, ¿vale? Pero sí es verdad que era una práctica muy habitual también en territorio español, ¿no? Por ejemplo, los clérigos vivían con una mujer soltera y un clérigo, no tenía por qué ser un clérigo, puede ser una persona civil, y vivían en una especie de convivencia, ¿no? Que si se separaban o pasaba lo que sea, había beneficios legales. Es lo que hoy conoceríamos como una pareja de hecho, ¿no? Sin llegar a ser el matrimonio, sin meternos como en el sacramento, pero sí es verdad que esto era algo muy común. Entonces, por eso cuando leemos fuentes y decimos que Cortés pues hablaba con ella para ver con quién ella se quería casar, ¿no? Tendría más sentido que si vemos que tuvieron una relación súper idílica y que él no le dejaba a ella tener ninguna relación más, que era su concubina y ya está, ¿no? Esto es un poco perteneciente a la leyenda negra, ¿no? Y a las versiones posteriores, pero sí es verdad que ella y él tenían una relación de absoluto respeto y que el hecho de tener hijos o el hecho de casarse siempre era algo pactado, ¿vale? Para que, se consensuaba para que ella también fuera consciente de su derecho, es decir, que no estaba obligada a nada ni se le obligó a nada, ¿no? O al menos eso dejan caer los cronistas y las personas que tienen muy estudiada a su figura. Sí, eso es. Aparte de ser la barragana de Cortés y de manejarlo como quería, porque yo estoy seguro que esta tía hacía pim pum pam y Cortés estaba en bandeja. Tenía mucha inteligencia, mucho poder. Era muy inteligente, exacto. Más, hacía lo que quería con unos y con otros. Hombre, claro, habéis venido aquí. Pues ahora lo que menos os vais a esperar es que yo voy a ser la que dirija el cotarro, ¿no? Que a mí eso también me parece guay porque al fin y al cabo los españoles pues no era su tierra, ¿no? Era una maravillosa intérprete y nos vas a contar pues un poquito de pues cómo se desenvolvía esta Malinali, que ya sabemos que se ha convertido en Doña Marina, ¿vale? Y que su nombre refleja su evolución y sus logros en este mundo de la lengua. Pues mira, como bien dices, ya Doña Marina es muchas cosas, ¿vale? Pero vamos a lo que acabas de mencionar, que es una intérprete que, bueno, en principio es auxiliar de Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar llega antes, ¿no?, que Cortés y bueno, tiene que lidiar un poco con lo que encuentra, ¿no? Ahí va a aparecer la importancia de Doña Marina, ¿no? Ya Marinari, Malinche, como la queramos llamar,
Pero, bueno, en los primeros contactos con Marina, actuó como intermediaria, pues, junto a Jerónimo de Aguilar, como hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Ella traducía del náhuatl, como lo has dicho antes, muy bien, del náhuatl al maya, y Aguilar del maya al castellano, por lo cual era una traducción en cadena, ¿vale? Del náhuatl al maya y del maya al castellano, perdón. Su aceptación del papel de traductora no puede entenderse como una traición, ¿vale? Como luego se la va a hacer ver como una traidora, no, sino como una respuesta inteligente, porque ella era demasiado inteligente, a una orden que le ofrecía, como has dicho, privilegios y una posición de poder relativa, una posición de poder que ella se fue ganando con mucha inteligencia, ¿no? Y pues Marina aprendió con prontitud, aprendió muy pronto, no solo la lengua de los conquistadores, sino los nuevos valores sociales y religiosos, porque no solo se trata de traducir, ella hace mucho más, ¿vale? Su importancia va más allá. Su implicación a la empresa española, pues se pretende explicar sobre la base de su admiración también por la cultura de estos, ¿no? De los conquistadores y de los españoles, según algunas fuentes, ¿vale? Evidentemente, pues esas fuentes van a ser de los conquistadores o españoles, ¿no? Pero también aprendió, pues, nuevos valores políticos, religiosos, los cuales supo utilizar muy bien. Por eso decimos que era sumamente inteligente para ejercer de puente estable entre esos dos mundos, ¿no? Y bueno, pues tener, digamos, la aprobación de unos y de otros, ¿vale? Se convirtió así en informante de los mecanismos que regían el imperio azteca, de sus debilidades también, de las debilidades del imperio azteca y de las diferentes formas de relación de los pueblos indígenas con el poder imperial. O sea, aquí está la clave, ¿no? Siendo la impulsora de las alianzas. Aquí viene la importancia, es muy importante este personaje, pero sobre todo por eso, ¿no? Por tender alianzas de los españoles con por ejemplo, los totonacas, los chacaltecas, y con todos aquellos que se oponían al gobierno autoritario de Tenochtitlán, ¿vale? Que no vamos a entrar ahí, pero bueno, habría que saber también el contexto. Sí, que estaban peleados unos con otros, básicamente, ¿no? Estaban peleados unos con otros, vale. O sea que no había paz de país y por ningún lado, ¿no? Y aquí destaca la importancia de doña Marina, ¿no? Pues eso, de impulsar esas alianzas, ¿no? Pero hay más, y es que la evangelización pues era una de las principales premisas para el sometimiento de las poblaciones indígenas. Eso lo sabemos, ¿no? Por medio de ella se justificaba la conquista. O sea, que les venía muy bien también a los españoles. Hombre, ¿no? claro. Era como una justificación, evidentemente. Y se sentaban las bases para el dominio español en tierras de América, en estas tierras, ¿no? Que estaban tan en lucha, ¿no? Bueno, pues el desconocimiento, bien sabes tú, Miki, de las lenguas autóctonas supone siempre una barrera, ¿vale? Una barrera para la instrucción también, en este caso religiosa. Pero mucho más era la ignorancia de las pautas culturales indígenas, ¿vale? La dificultad no solo está en la traducción de las palabras, sino en la de los conceptos. Doña Marina, Malinali, Malinche, no traducía simplemente, aportaba mucho más. Por eso no nos quedamos solo con la idea de una simple traductora, ¿no? Ella tuvo que aprender de política, de religión, tuvo que adaptarse, adaptar su cultura a la nueva cultura que venía de fuera, ¿no? Y bueno, ¿qué más podría decirte? Mira, cuando se recogen sus intervenciones a lo largo de la historia de la conquista,
siempre es enunciada por otros. Por otros. No, sí, no es recogida directamente, ¿vale? Se utilizan expresiones como según dijeron y dijeron qué y digo que decía, les preguntó, ¿vale? Y expresiones así, ¿vale? Les hizo entender con esto en las crónicas, ¿vale? Con los farautes, que luego, bueno, veremos, nos detendremos en la figura de faraute, ¿vale? Su voz era, digamos, un instrumento que representaba el poder del viejo mundo, pero también la dialéctica, el interés de los españoles y la unión de la ambición de Cortés, de Hernán Cortés, y la empatía que Marina sentía con los caciques indígenas. Su voz y su vestimenta, al fin y al cabo, ¿no? Porque y su vestimenta. lo que dices tú de código de poder, ¿no? Eso lo daba también el huipil que llevaba ella, ¿no? El posicionamiento, sí. Como por ejemplo en el lienzo de la escala, ¿no? Uh-huh. Sí, lo veremos. Pues si atendemos a su vestimenta como código de estatus, podemos decir que para desempeñar su nuevo rol adoptó, pues, evidentemente, vestimentas propias de una señora indígena noble, porque ya doña Marina es una señora, ¿vale? No es cualquiera. De ahí también su importancia, ¿no? Los huipiles elegantes, sobrios y bordados, calzado y adorno que reforzaban su autoridad, ¿vale? Porque al fin y al cabo la vestimenta, pues, te quita o te da autoridad. Exacto. Eso lo sabemos todos de hoy, incluso hoy en día, ¿no? Pues bueno, su voz y su imagen construyeron una figura de mando, una figura a la que respetar, ¿vale? O sea, era todo un conjunto de cosas que le hacían a doña Marina, la hacían tan importante, incluso algo tan supuestamente tan banal como podría ser la vestimenta, ¿no? Pero no lo es. Su papel de autoridad se representa muy bien en el lienzo de la escala, ¿vale? Donde aparece siempre al lado de Cortés, en función de perfecta faraute. ¿Y qué es eso de faraute? Bueno, pues farautes, digamos, que es, vamos a profundizar luego más adelante, pero es como mensajera, ¿vale? La que traslada un mensaje, ¿vale? Entre dos posturas, ¿vale? Ajá. Sería como una mensajera, ¿vale? Vale, pues en este lienzo de a ver si lo digo bien, de la escala, parece confirmar su presencia en los acontecimientos, aunque fundamentalmente su papel es de intérprete, ¿no? Aquí se la representa como una intérprete que trae un mensaje, ¿no? En la lámina 9 o novena se representa el templo de Quetzalcóatl, que creo que lo has nombrado antes. Sí, que lo hemos mencionado antes. Sí, y un palacio donde aparecen los señores cholutecas, de Cholula, ¿vale? Uh-huh. En ambos edificios se observa a un sacerdote, podemos ver, dialogando con dos chacaltecas, aparentemente revelando la existencia de una conspiración, ¿vale? Esta representación sugiere que Marina, o doña Marina, no fue ajena a los sucesos de Cholula, por la que a raíz de ellos se la va a conocer como una traidora. Hay muchas versiones, ¿vale? Pero probablemente no desempeñó el papel determinante que algunos cronistas españoles le atribuyen. Tiene muchísima relevancia Marina, podríamos estar hablando de ella aquí. Horas y horas. Se nos cambiarían los nombres también a nosotros. Igual. Seguro que sí, te cambiaría. Pues igual. Pero bueno, fíjate, yo quería decirte, fíjate la importancia que es la vestimenta, ¿no? Y desde aquí quiero decir yo una cosa, esto no sé si lo puedo decir o no. ¿Subrayamos? Sí, pero
hoy en día se viste muy mal y creo que, bueno, fuera bromas, pero la vestimenta tiene sus connotaciones y nos verán de una forma u otra dependiendo de cómo vistamos. Y hay que adaptarse. Doña Marina era tan inteligente que sabía que no podía vestir de una forma... Ya tenía que, digamos, evolucionar, ¿no? Cambiar también esa idea, ese pensamiento y bueno, así fue. También eso le trajo el respeto que merecía. Profundizando un poco y hablando un poco más del término, pues el término faraute alude precisamente a quien lleva y trae un mensaje, una función que exige absoluta lealtad, ¿vale? Entonces, esto no lo podía hacer cualquiera, ¿vale? Tenían que conocer de esa lealtad, ¿vale? Porque, bueno, evidentemente se iba a intercambiar, se iba a transmitir un mensaje que podría poner en peligro la vida de muchas personas, ¿no? Pues Marina no se limitaba a traducir literalmente, hemos dicho que no es siempre traductora. La importancia aquí, adapta el discurso español, ella es el discurso. Ella es la voz. Contexto, ella es la voz, es el discurso, ¿vale? El mensaje, la palabra, ¿vale? Pues adopta el discurso al contexto indígena, buscando siempre la eficacia del mensaje. Entonces se tiene que entender el mensaje, ¿no? Entre emisor y receptor, bueno, tenía que entenderse, y para que se entendiese, pues tenía que adaptarlo para que los indígenas la pudiesen entender. En otras palabras, literalmente es una mensajera, aunque también esto implica el hecho de ser espía y también secretaria de Cortés, ¿vale? Bueno, la llamada traición de Cholula es uno de los episodios más controvertidos de la matanza, de la historia, ¿no? De la conquista de México. Y bueno, trata de un acontecimiento que culminó en una verdadera matanza. No voy a entrar en ello, ¿no? Pero sí es verdad que a partir de este hecho se le conocerá también como una espía y bueno, a su vez por ende también como una traidora, ¿no? a la causa indígena. Bueno, fíjate tú que es bastante curioso el hecho de que llega a tener esa connotación de espía, ¿no? De pues que al fin y al cabo están dando a entender con esa denominación que tergiversaba a su antojo, ¿no? Todo lo que podía comunicar, al fin y al cabo, ¿no? No solamente traducía literalmente, sino que podía tergiversar y manipular, exacto. Era sumamente inteligente, además que ella era la única que, que podía adaptar el mensaje en su propio beneficio, incluso, ¿no? También, pues, por eso, ¿no? Por eso digo, hay mucha bruma en cuanto a ella, ya desde el nacimiento, pero como es tan inteligente, pues ella misma se encargó, además, de meter más bruma todavía, ¿no? Ella no le gusta la cizaña para nada, vamos. Yo creo que hoy en día, si Malinche existiera, en Twitter se lo pasaría bomba, vamos. Eso es, yo lo traduciría, lo resumiría en esto, ¿no? Que doña Marina no traduce palabras, traduce intenciones. Intenciones, ¿vale? Muy buena, Ángel. Sí, señor. Bueno, pues vamos... Sería una auténtica diplomática. Una auténtica diplomática, mucho mejor de los que conocemos seguramente en España. Un millón de veces más. Bueno, pues vamos a ver cómo Marina, después, de morir, de dejar descendencia, Martín y María, ya sabemos que son sus hijos, que luego, pues, iniciaron lo que sería el comienzo, en paralelo a otras muchas, claro, del mestizaje. Vamos a ver cómo pasó la historia, ya no como Malinali, ni como Marina, ni como Doña Marina, ni como Malitzin, sino como la Malinche. Pues ya estamos de vuelta de nuevo, con Ángel Gold a la cabeza
y el señor moderador aquí, presente. Bueno, habrá que tomar el próximo té, yo creo que lo vamos a llamar té malinchista, ¿no? Porque esta palabra, la verdad, es que es durita de pelar, ¿eh? ¿No te parece? Sí, bueno, es para... No sé, te iba a decir para los adoradores de Malinche, no. No, yo creo que la parte que está a favor de ella va a ser que no. Y es El que... malinchismo es otra cosa, ¿no? Exacto, y es que esto tiene su porqué, como tú bien has dicho en el principio, ¿no? Los indígenas empezaron a llamarla Malitzin porque le pusieron el sufijo, Tzin de señora, a su nombre que se cree que era el verdadero, o al menos con el que ella se presentaba, ¿no? Ella decía algo como Malinali o Malina, ¿no? Y a ellos le pusieron ese sufijo de respeto que al final originó Malintzin, ¿no? Y eso en la fonética española, como no existía el sonido, como no existía la fonética, perdón, indígena, en la fonética mexica, náhuatl, maya, no existía el fonema R, pues los indígenas sí la llamaban Malina, ¿no? Pero los españoles sí, y al final, pues por asimilación fonética, la empezaron a llamar, rebautizar con un nombre totalmente español como es Marina, ¿no? Y al final los españoles también oían ese Malintzin, 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 y al final derivó en lo que sería el Malinche, que al final empezó a reservarse solo al capitán, a Hernán Cortés, y luego ya se extendió a lo que sería su figura, ¿no? Y se le empezó a conocer como la Malinche, ¿no? Pero a ella se le impone el nombre Marina, ¿no? Que además lo dice Bernal Díez del Castillo, se le impone el nombre de Marina, ¿no? Por esa asimilación de las lenguas indígenas al castellano y el fonema RL, ¿vale? Y ya empezamos a partir de aquí ya de su muerte y de pasar la historia como un icono, de cómo es recordada, pues vamos a encontrarnos dos posturas bastante enfrentadas, ¿no? La parte más reciente a su vida, la de los cronistas de Indias y los cronistas mestizos también, que la van a considerar como una parte fundamental de la historia, ¿no? Muchas veces heroína, otras veces madre de ese mestizaje impresionante, que gracias a él pues tenemos hoy toda esa diversidad cultural. Y tenemos la otra parte de la comedia, que se convierte en tragedia en este sentido, porque gracias a todo lo que buenamente, Ángel, has hablado antes de el tema del faraute y todas las negociaciones, tergiversaciones, manipulaciones, que se supone que ella a lo mejor hizo a su antojo, aunque eso no quiere decir que sea mala o lo que sea, pero sí es verdad que esa parte pues fuera la que le otorgó, la criminalizó como la traidora a la identidad mexicana, esa identidad que van a intentar construir a partir del siglo XIX, y luego que vamos a tener autores como, por ejemplo, Carpentier, ¿no? Que van a intentar instaurar esa identidad hispanoamericana, y la Malinche en esos siglos, a partir de esa serie de independencias de los estados latinoamericanos, pues no va a ser bien acogida por parte de la comunidad latina. Claro. Esto es bastante interesante porque también se mezcla, bueno, pues con la historia de amor de que tuvo con Cortés. Se supone que ya hemos hablado de la barraganía, pero que al mismo tiempo, cuando tú pones de mala ya a una figura, pues ya dices, pues esta que estaba en la cama de Cortés y que por ella mató a su mujer, porque su mujer, creo recordar que se llama Catalina Suárez o algo así, no me acuerdo. Sí. Bueno, Cortés fue a su habitación y de repente apareció muerta. Se cree que fue porque Malinche, hay versiones que cuentan que Malinche se lo dijo al oído, ¿no? Y ahora vamos a hablar precisamente de unas cuantas leyendas asociadas con una serie de figuras, ¿no, Ángel? Que sí es verdad que están mezcladas con las historias de terror y de la leyenda, ¿no? Claro. Como por ejemplo La Llorona. Sí, La Llorona, bueno, es interesantísimo, ¿no? Esto es puro cine. Esto es puro cine. Esto es puro cine, sí, esto es pura leyenda y pura bruma y... Esto es puro, perdóname la licencia, pero esto es puro Ángel Gold. Esto es puro Ángel Gold.
Claro, te iba a decir, esto es puro La noche del La alquimista. noche del alquimista, que ya tardaba. La Sí, sí. leyenda, pues las leyendas son leyendas, ¿no? Hombre, claro, Pero, por supuesto. Pues vamos a darle esa importancia que tienen dentro del personaje. Te voy a explicar, ¿no? Un poquito Sí, el tema explícame. de la Llorona, que es apasionante y está muy bien traído y muy bien tirado, ¿no? Y creo que hay cosas que enlazan dentro de la leyenda que, bueno, se pueden enlazar con Doña Marina, ¿no? Con Malinche. Pues mira, existen varias versiones, muchas versiones populares de la Malinche, ¿no? Principalmente su identificación con dos figuras femeninas. Yo voy a hablar de la chingada, de la Llorona, perdón, pero la otra es la chingada, que a ti no te suena, ¿no? Luego Bueno, veremos, luego veremos, no te quiero contar nada, pero vengo Eso es, cargadito. Tienes ganas. Ambas vinculadas a la maternidad, que tú lo has dicho también muy bien antes, y al origen mestizo de la nación. Vale, pues en muchas leyendas la Malinche aparece como un alma en pena, que llora por su culpa, por haber colaborado con los conquistadores. Las típicas lloronas, que no son nada más que, bueno, pues son mujeres fantasmales que vagan, esto me encanta, que vagan con el objetivo de culpar sus actos, sus propios actos. Hay cronistas, como, bueno, ya lo hemos mencionado, como Bernal Díaz del Castillo, que asocia estos mitos con historias que se contaban durante la conquista, como la aparición fantasmal de Cortés y Marina en las llamas de una hoguera en un patio de Tlatelolco o algo así, ¿vale? Entonces, tiene que ver con Una aparición, ¿no? Estamos hablando ya de... Sí, fantasmal, ¿no? Luego, bueno, es que también hay mucha leyenda sobre ello, ¿no? Se dice que Hernán Cortés quiso llevarse a su hijo una vez ya que regresa a España, ¿no? Malinche, en este caso, no lo permite, no quiere permitirlo, y lo que hace es matar a su propio hijo para que, no se lo pueda arrebatar Hernán Cortés y llevárselo consigo, ¿no? Entonces, ella llora esa muerte que, ha tenido que acometer ella misma, ¿no? Para no verse desvinculada de su hijo, ¿no? Entonces, la Llorona la idea central de la Llorona es la culpa, la culpa propia, ¿no? Que no descansa. Y las claves, pues, está en ese sincretismo de las diosas prehispánicas, más el castigo cristiano, ¿vale? Por eso Malinche es que es una mezcla de todo, ¿no? Malinche es una mujer errante, nocturna, castigada, es un alma en pena, es el alma en pena del origen mestizo. Y pues de ahí sale, de esta leyenda se nutre la Llorona. Pues a mí me he quedado impresionado. Yo sabía lo de la Llorona, ¿no? Lo típico de la mujer fantasmal que luego pues evolucionó a que te la encuentras por la carretera o te para por la noche, ¿no? Y que llora por haber matado a su hijo. Todo eso lo sabía, pero lo que no sabía era la historia tan fascinante que me acabas de contar, que me lo has relacionado con estas diosas que morían, mujeres diosas que incluso morían en el parto y que eran deificadas, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención porque al fin y al cabo el parto era un campo de batalla, como hemos dicho antes, que si tú salías victoriosa, pues era un enorme fulgor, ¿no? Por parte de la matrona, que lanzaba a los cuatro vientos que había nacido un niño o una niña, independientemente, pero que si la mujer moría en el campo de batalla, que era el parto, también recibía una recompensa, era
convertirse en diosa. A mí esto me vuela la cabeza, Claro. ¿no? Es como, tú no superas Es que- el parto, mueres en el parto y te conviertes en una diosa. O sea, te siguen venerando por algo que no has llegado a capaz a hacer al fin y al cabo, que es dar a luz, ¿no? Claro, es que Doña Marina, Malinche está entre dos mundos, es el puente entre dos mundos, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta esa clave, ¿no? Del sincretismo, de la diosa prehispánica, pues claro, a lo que se le añade el castigo, ¿no? La culpa cristiana, ¿no? La religión, ¿no? Cristiana con la pagana. Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, pues ha hablado de los hijos de la Malinche, ¿no? De esta figura asociada, la llama la chingada, ¿no? Porque es una connotación peyorativa, porque asocia la figura de la chingada, ¿no? A los males de la humanidad a raíz de la figura femenina, de la pasividad, ¿no? De esa mente aborregada y traidora que siempre se ha tenido de la gente de allí, ¿no? A mí me parece... Es algo simbólico también, ¿no? Y literal, chingada, ¿no? Chingón o Sí, es bastante, sí, es el origen del término, claro. Pero no olvidemos que esto tiene muchísimos tintes misóginos, porque alguien como, por ejemplo, decía Octavio Paz, y cito textualmente, en el laberinto de la soledad, dice, la mujer, otro de los seres vivos que viven aparte, también es figura enigmática. Mejor dicho, es el enigma. A semejanza del hombre de raza o nacionalidad extraña, incita y repele. Es la imagen de la fecundidad, pero asimismo de la muerte. La mujer esconde la muerte o la vida. ¿En qué piensa? ¿Piensa acaso? ¿Siente de veras? ¿Es igual a nosotros? ¿No? Y todo esto que es profundamente misógino y machista, pues sí es verdad que lo relaciona con la Malinche como la causante, como Pandora, de todos los males de la humanidad, ¿no? Por eso, porque lo que decíamos antes, esa visión de la India que ayuda a los españoles y traiciona a la patria. Pero en verdad es muchísimo más profundo que todo eso. Mucho más profundo. Exacto, es muchísimo más profundo porque lo que tú has dicho antes, es una conexión, es un puente entre dos mundos que originaron uno nuevo, que sería el mestizaje, y el camino para labrar la identidad, en este caso hispanoamericana, por extensión mexicana, y que también se relaciona con la Virgen de Guadalupe, que tú como extremeño pues ya me dirás, y un mexicano que te esté oyendo ahora mismo por la ventana, pues todavía más. Así que, ¿qué nos cuentas de esta analogía de la Virgencita de Guadalupe? Claro, es muy interesante todo lo que hemos estado hablando, porque al final todo, pues evidentemente esa mezcla de culturas, esa mezcla de religión, pues te va a llevar pues eso, a las diosas prehispánicas, pero claro, ahora con esa reunión de culturas, pues se produce ese sincretismo del que hablo, ¿no? Y la idea central de todo esto que ya se ha venido gestando alrededor de la figura de Doña Marina, de Malinche, pues yo lo resumiría, podría decir que la idea central son dos maternidades para una nación. Y esa es la Virgen de Guadalupe. Asombrosa lo que acabas de decir, que me he quedado planchado. O sea, es que claro, básicamente es eso. Claro, porque la Virgen de Guadalupe, igual que las diosas precolombinas, pues es madre espiritual, es pura, es protectora, ¿no? Malinche es una madre carnal, es conflictiva, es ambigua. Bueno, pues ambas son expresiones del mismo sincretismo cultural. Eso es. Te voy a comentar un poquito más. Sí, yo soy extremeño. Bueno, para nosotros la importancia de la Virgen de Guadalupe pues es brutal, ¿no? Y bueno, pues ahí viene esa conexión. Y te comento. Por ejemplo, para establecer una comparación simbólica entre la Malinche y la Virgen de Guadalupe, aparentemente opuestas, ¿no? Porque, bueno, tenemos de un lado el paganismo y del otro el cristianismo, pero ambas cumplen, pues lo que he dicho, funciones complementarias en la construcción de la identidad, que tú lo has dicho muy bien, mexicana, ¿vale? Es que Malinche es la identidad mexicana, es la madre
protectora, es la madre carnal, es la madre espiritual. Pues la Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, como pues sería la madre espiritual y protectora, la Malinche como madre física asociada al conflicto y la transgresión, ¿vale? Juntas, Virgen de Guadalupe y Malinche, encarnan, esto es que es muy importante, el sincretismo cultural y las tensiones fundamentales sobre las que se han construido la identidad nacional de México. O sea, Malinche es la madre patria, igual que para los españoles, o en este caso los extremeños, la Virgen de Guadalupe es la madre patria, la madre protectora. Pero, repito, lo importante es ese sincretismo, esa unión de culturas, esa religión que se entremezcla, y ahora pues todo resulta mucho más brumoso que al principio. Absolutamente. Y, claro, pero es una asociación de ideas. Entonces, la Virgen de Guadalupe es también, pues eso, la Virgen española que se vuelve indígena, la protectora de los humildes, mientras que la Malinche es la mujer indígena que se transculturaliza. Es un agente transcultural, la Malinche, ¿vale? Y que acompaña a los poderosos también y se convierte en símbolo de tensión y controversia. Como cara y cruz de una misma moneda, ¿vale? Es básicamente, claro. De una misma moneda. Pues estas dos figuras, la Virgen de Guadalupe y la Malinche, están indisolublemente unidas en el imaginario popular, ¿vale? Primero por obra del discurso criollo, evidentemente, y después plenamente es nacionalista a partir de la independencia de México, que surge, nace el 27 de septiembre de 1821. Por eso, hablar de Malinche antes del siglo XIX, por ejemplo, los cronistas españoles o conquistadores del siglo XVI, XVII, no tiene nada que ver con lo que ahora va a venir a partir del nacionalismo mexicano, ¿no? Pero bueno, la figura de Malinche está estrechamente relacionada y vinculada ahora a la Virgen de Guadalupe, a la que tantísimo queremos los extremeños. Bueno, pues yo creo que lo que tú has dicho, ¿no? De que al fin y al cabo primero era una cara de la moneda, luego es otra, pero Malinche convive con esa disyuntiva de ser la mala, la buena, la santa, la traidora, ¿no? Y con eso nos tenemos que quedar, con que por mucho que nos guste una parte más sobre la otra, pero el personaje es ese gracias a cómo se ha construido a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo la han visto sus hijos, que al fin y al cabo todos somos hijos de la Malinche, porque Sí. todos somos hijos, al fin y al cabo, del mestizaje, ¿no? Y de la diversidad tan rica que tenemos en el mundo, y ya no te digo en América, ¿no? Que eso es una pasada, todo lo que supuso, ¿no? Sí. Muchas gracias, Ángel Goz, por este pedazo de revisión. Sí, que es que me apasiona, yo creo que lo notáis, pues a ti también. Yo creo que no se te ha notado nada. ¿Sabes qué pasa? Que no quiero irme y quiero dejarte lo último ya. A ver. Porque la verdad, bueno, siempre que vengo contigo me lo paso muy bien. Yo también, creo que tampoco se nota. y quería puntualizar así, en forma de cierre o de resumen. Ajá, vale. A ver qué nos traes. Para dejaros, para mí, lo importante que es Malina, ya sea buena, mala, traidora, no traidora, lo que es evidente es todo lo que ha aportado a la cultura, todo lo que ha aportado a la historia, todo lo que ha aportado a la leyenda, incluso con el mito, ¿no? Entonces, si me permites, te diría que Malinche es la palabra, es el mensaje, es poder, ¿vale?
es quien controla el discurso, controla la historia. Ella es la mano que todo lo mueve, ¿vale? Es la identidad como construcción histórica. Malinche no es traidora en sí. Se hace traidora a lo mejor después, dependiendo de unas crónicas, ¿vale? Pero ella está ahí para la historia y para prestar su conocimiento y su inteligencia y su poder. También, pues bueno, la mujer a Malinche se la ve como un chivo expiatorio, ¿no? Por esa culpa de la conquista. Se proyecta sobre un cuerpo, se proyecta sobre un cuerpo femenino. En este caso va a nacer, fíjate qué riqueza, la leyenda de la Llorona, ¿vale? Y bueno, pues el mestizaje como es la representación del mestizaje también como conflicto, no como armonía, se podría decir, pero bueno. Finalmente, quiero decirte que la Malinche, pues eso, no fue una mujer ni solo una intérprete, ¿vale? Fue algo más, algo que traspasa todo eso, ¿vale? Es un cuerpo, una lengua, una conciencia obligada a habitar dos mundos que no querían entenderse, pero ella fue el puente para que se entendiesen. Luego salió la cosa como salió, pero ella fue el puente. Ella al menos lo intentó, ¿no? En su camino de supervivencia. Y bueno, hay que pensar que, bueno, te despiertas un día, te venden y luego te vas con una gente que no conoces, que crees que son dioses, pero ella también se dio cuenta de eso, ¿no? De que ellos son humanos, eran humanos, y de que tenían sus debilidades y que las necesitaban para llevar a cabo sus negociaciones. Ella estaba en medio, ¿no? Estaba en medio y, bueno, no sabemos si realmente lo usó para su privilegio, pero sí es verdad que estaba en medio y las versiones que se han podido construir a partir de ella simplemente son versiones que no están fundamentadas en la propia realidad de Malinche, ¿no? Entonces, tú al principio, ya cierro, me preguntabas, para mí, si me quedo con la parte buena o la parte mala de Malinche. Yo me quedo con todo. Con todo, con la combi completa. Con todo, con la tragedia y la comedia. Y sobre todo, también, ¿por qué no? Con la Llorona y la Virgen de Guadalupe, claro. Pues sí, absolutamente, nos quedamos con todo eso y nos quedamos también contigo, Ángel Gold, que siempre que vienes brillas y nos haces brillar con tu sapiencia, que ya es de sobra conocida, y como eres nuestro juglar de la bruma, solo tengo que decirte que por favor te dejes caer más por aquí, ya buscaremos más cosillas para hacer, porque hay muchísimo que comentar, bueno, que tenemos muchísimo en común, filólogo e historiador, y que gracias de nuevo por abrir esta temporada de Subrayarte, que ya es la cuarta y que siempre va a ser posible por gente que nos ve y por gente que participa como tú. Así que muchísimas gracias, Ángel, y si te quieres despedir de la audiencia, es ahora tu momento. Sí, claro, bueno, pues nada, pues yo ya lo sabes, encantado. Cuando quieras me llamas y yo rápidamente estoy aquí. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Malinche es tan grande que se nos ha quedado un poquito, bueno, pues no hay mucho tiempo para ello, pero seguro que tenemos muchos más programas para hablar, no solo de Malinche, sino también te invito, te lanzo el guante para hablar de Hernán Cortés, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, mandar un saludo enorme, un abrazo gigante a los subrayartitos. Y bueno, que sigáis también como siempre y apoyando siempre esta gran causa que haces, que es siempre llevar la cultura por bandera en todas sus vertientes. Es un placer para mí y nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Ángel, y a vosotros, subrayartitos hijos de Bradbury. Nos vemos en el siguiente programa y espero que disfrutéis, como yo estoy disfrutando, de este maravilloso episodio dedicado a la Malinche, de una mujer tan enigmática como poderosa y su impacto en la historia posterior. Así que, como siempre, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao. Que el mundo es más bello cuando hay que subrayar.